Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecer a Multinsa por invitarme y sobre todo por considerar a la Universidad Industrial de Santander. Es un elemento importante, las universidades que tuvieron un pequeño olvido en el boleto de invitación al foro, no colocaron el símbolo de la UIS. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que es muy importante la participación de las universidades en estos eventos, y que el mensaje es que la universidad puede y juega un papel importante en todo esto que ustedes están interesados y en el proceso de transformación de que queremos ver qué hacemos con el CO2 o qué hacer con los procesos que generan industria. Entonces, tengan en cuenta que la universidad es como aquel niño inquieto, ¿cierto? Cansón, que muchas veces no nos aguantamos, pero ese niño cansón es aquel que tiene ideas para poder cambiar las cosas como ve el mundo. Entonces, la Universidad Industrial, yo soy Fernando Martínez, soy coordinador actual del programa de posgrado en química, y entonces mi papel, gracias al ingeniero Nilsson, al ingeniero Carlos, por considerar mi nombre para participar en este evento. ¿Qué quiero? Lo siguiente, es una lástima que la resolución del panel esté un poco bastante, no sé, ustedes ven la imagen ahí, ¿cierto? Detállense la imagen. Quizás si ustedes ven acá, perdón, ¿no funciona? Sí. Ya. No, sigue el curso. Bueno, no importa, toca improvisar. Ustedes pueden partir de acá, si alcanzan a ver esa imagen. ¿Sí? Voy a tratar de, quizás, de dar una clase de química para no químicos y químicos, pero tratemos. ¿Qué representa esa imagen? ¿Qué puede representar esa imagen? Pues es que a ver si el cursor funciona. No me funciona. Allá sí, pero es que la pantalla no se ve. No se ve en la pantalla. Entonces ustedes ven, miren, vean esta parte, vean la flecha, vean qué pasa aquí en este frasco, vean acá, pasa acá, hay esta persona, hay este niño y allá hay otra imagen. Esa imagen representa la transición energética vista por un artista. Entonces ustedes dirán, el papel que vemos acá atrás, las chimeneas, ¿cierto? Como se conoce el símbolo de la industria, o sea, las chimeneas, el símbolo del CO2, y acá hay una flecha verde, no sé por qué el verde sea el color que indica sostenibilidad, quizás hay una razón, quizás algunos la aceptamos, otros no. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí, disculpe, encerramos el sol, encerramos las nubes, ¿y en qué lo convertimos? En un enchufe, y ese enchufe, como inició esta charla, ¿cierto? Ahí está parte del panel solar. Ese enchufe es la energía que necesita la Tierra. Esa es la energía que necesita la Tierra. ¿Quién sostiene la Tierra? Todos tenemos una madre. Entonces, la madre representa la nueva generación que puede pensar en hacer una distribución apropiada de la energía. ¿Y a quién le entrega esa tierra? A nuestra próxima descendencia, que son los niños. Entonces, esa imagen representa una imagen de transición energética, que no es fácil. No es fácil.
No es fácil. Ustedes saben, esta mañana leí un artículo del diario El Tiempo, y ustedes saben el problema que viene a esta imagen, el problema que hay en Ucrania y el problema que tienen los países desarrollados. ¿Cuál es? Su alto consumo energético. Su alto consumo energético. Y hablaba de la hipocresía de los países desarrollados, porque ellos le piden a los países que tengan recursos energéticos que desarrollemos todas las energías verdes para poder ellos seguir utilizando los recursos naturales que provienen del petróleo. Entonces le exigen a los países árabes en este momento, a los productores que generen petróleo para la energía, para el consumo de ellos. Y los países como nosotros, que tenemos los recursos, pues nos están pidiendo que desarrollemos la sostenibilidad, y que es necesario desarrollar la sostenibilidad, pero eso requiere recursos, no solamente buenas intenciones, sino recursos. Como precedía al anterior conferencista, necesitamos tomar conciencia de que esta transformación energética requiere de todos los miembros de la sociedad, los industriales, la sociedad, el pueblo y la universidad y las empresas. Entonces, esta transición energética no es fácil, porque aquí el último símbolo allá representa el consumo responsable de la energía. Entonces, es muy importante. Lástima que acá falle un poco la transparencia. Bueno, como le digo, aquí simplemente quería decirles, existe en el mundo la preocupación, quizás, discúlpenla, es una revista de los químicos e ingenieros de la American Chemical Society, y habla de los temas, habla de la preocupación, habla de que por qué los industriales americanos deben meterse en el cuento de recuperar, por un lado, generar procesos que no generen CO2, y por otro lado, capturar ese CO2 o hacer ese CO2, generar tecnología nueva, porque ya sabemos las consecuencias. Y el otro factor es el factor, pues, de la energía. O sea, hay dos factores: energía y sostenibilidad. Entonces, por eso se habla de la transición energética, que no es nada fácil, porque tenemos un alto consumo de energía. Luego, ¿cómo vamos a manejar esa energía? ¿Cómo vamos a ser responsables? Si ustedes miran acá una sostenibilidad, que creemos que utilizar vasos desechables estamos haciendo sostenibilidad, pero ¿cuántos vasos desechables van a salir al final de esta reunión? Entonces, dése cuenta que la sostenibilidad no es fácil, necesita pensarse de muchos factores. Disculpe, es un poco académico o no académico, pero es necesario eso, o sea, tomar conciencia de esa parte. Bueno, los titulares. Bueno, aquí la gráfica muestra para la realidad de los diferentes sectores, o industriales, como pues hay cada vez la creciente, ¿cierto? La creciente generación de CO2, las industrias, la industria energética, la industria petrolera. No es la industria petrolera, es el uso de los combustibles para generar energía. Para que no me malinterprete, no es la industria petrolera. Incluso la industria petrolera es una de las industrias que tiene una sostenibilidad muy alta, es de las más altas, sino es el uso de esa energía. Bueno, y hay otras industrias como la agricultura, el desarrollo de la ganadería, el desarrollo de productos que también llevan a una alta generación de CO2. Entonces, hay una creciente en el mundo. Si uno mira la imagen comparado al país, pues acá está en el país, pues el país pues también se caracteriza porque la industria generadora de energía es la más alta, pero lástima que aquí no se vea esta cifra, porque tiene la misma tendencia.
Pero ¿cuál es la diferencia? Es una escala casi de 1 a 10.000. O sea, en el país, comparado al resto del mundo, pues su producción de CO2 pues, es todavía relativamente baja. Pero eso no significa que no sea un problema importante. Es todo lo contrario. Es el momento de entrar en la corriente de poder generar procesos que permitan bajar ese CO2. Entonces es desde ese punto de vista. Bueno, acá era simplemente para mostrarles a ustedes pues que tecnológicamente existen muchos procesos. Existe la tecnología. ¿Cuál es la disyuntiva? Pues que en este país, desde mi punto de vista, siempre se ha pensado en comprarla, en comprar la tecnología. ¿Quién vende la tecnología? Los países desarrollados. Pero podemos también hacer tecnología. Ese es, y pienso que un ejemplo interesante es el ejemplo que nos muestra Multinsa, lo he venido conociendo. Es posible generar nuestros propios tecnologías. Entonces pensemos que tenemos, por eso digo el papel de la universidad, es la capacidad que tiene para poder empezar con los interesados de la sociedad, los empresarios, a transformar esta tecnología. ¿Es posible comprar la tecnología? ¿O es posible desarrollar tecnología? Lástima, la presentación no se ve yo. Bueno, como todo académico, pues, pensaba, pues, ahí está, mostrarles, pues, los materiales, pues, ya había hablado, qué genera, qué pasa con el CO2. La primera idea era cómo se genera el CO2. Es necesario la energía, ¿cierto? Consume energía. Una anécdota, ustedes conocen a Tomás Alva Edison, ¿cierto? ¿Saben quién es? Uno de los inventores de la bombilla. Y cuando él estaba presentando su experimento, le dijeron, alguien del auditorio le dijo, ¿y eso para qué? ¿Y eso para qué? ¿Cierto? ¿Y eso para qué? Entonces, este es el mismo, por eso tomo un poco la anterior conferencia, ese es el mismo problema. ¿Qué? Tenemos que capturar el CO2. Alguien me pregunta, ¿pero para qué es? En Colombia la producción es baja, un 0,5% con respecto al mundo. Entonces, ¿para qué? Entonces, se cuenta, siempre le van a preguntar a los curiosos, ¿eso para qué? Entonces, pero como los curiosos, como el niño y rebelde, pues siempre insiste en dañar el juguete, en desbaratarlo, en ponerlo de otra manera. Entonces, es un mensaje, necesitamos realmente pensar qué hacer con eso que llamamos CO2. Bueno, aquí están los materiales que más se han utilizado. Aquí hay un gran experto en zeolitas, mi amigo Uriel Navarro. Las zeolitas son uno de los catalizadores fundamentalmente usados en la industria del petróleo para hacer el craqueo, pero hay otro tipo de materiales. ¿En qué se caracteriza? Aquí ustedes quizás han escuchado algunos la sílica, el óxido de silicio, quizás algunos sí, Texas por allá. Tenemos el carbón activado, quizás carbón activado se conoce. ¿Cuál es la particularidad de ese material? Que esos materiales son porosos, es decir, tienen una estructura, pero hay mucho espacio vacío en ellos, mucho espacio vacío. Entonces, por decir algo, un apartamento formado por 1 gramo de ese material puede ocupar 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados. Eso, alguien imagínese vivir en un apartamento de 1000 metros cuadrados. Un material de esos, 1 gramo de esos tiene esa área. Existe un nuevo tipo de material que se llama las redes organometálicas. Ese es el campeón de todos. Se alcanza áreas de 3000, 5000 y han llegado ahorita hasta 10.000 metros cuadrados. Usted en un apartamento de 100 metros cuadrados, imagine cuánto puede guardar. Entonces, ese es el principio, un material poroso. Ese material poroso
Una forma es eso, que en ese espacio se llene y se capture y se almacene y se espere para llevarlo a otro proceso, que es la otra parte que también nos debe preocupar, que es cómo transformar ese CO2 en un producto diferente que pueda ser utilizable, y ya existe mucho estudio en ese sentido desarrollando esa tecnología. Entonces, el material CO2. Entonces, acá un ejemplo que nosotros hemos venido trabajando es cómo hacer la captura de CO2 en un proceso de postcombustión de un gas natural mediante nanotubos de TiO2, un óxido, quizás ustedes lo conocen, celdas solares o procesos funcionalizados con aminas. O sea, la amina es un compuesto químico que tiene un carácter químico diferente al CO2. La amina es básica y el CO2 es de un carácter ácido. Entonces, en química, esas dos sustancias interaccionan. Entonces, es una idea. ¿Por qué las aminas? Entonces, acá se desarrolló un trabajo de maestría en química. Entonces, nuestro objetivo era evaluar la captura de dióxido de CO2 en la etapa de combustión de un gas natural mediante un sistema de nanotubos de TiO2 funcionalizados con aminas. Entonces, fue un trabajo de grado desarrollado por una química, Elizabeth Ayala. Entonces, ella hizo ese trabajo. Y entonces, para mostrarles rápidamente, pues, bueno, aquí los procesos. Actualmente, pues, la industria utiliza un proceso que se llama de absorción, utiliza aminas, pero las aminas están en líquido, como el agua, la fase como el agua, líquido, y entonces hacen una columna, y en esa columna pues tratan de burbujear el CO2 y que se dé la reacción y se atrapa. Pero entonces las aminas tienen el problema que generan costos energéticos para hacer ese proceso, y además tiene el problema de la corrosión sobre los equipos que trabajan. Entonces, otro proceso que se hace pues es tratar de usar membranas, un filtro, es la palabra, membrana es filtro, y como el café, pero ese CO2 quedaría en esa membrana. Otro proceso es lo que llamamos absorción, con D. Yo les hablaba de los poros. Entonces, una pared, entonces estamos dentro de un gran poro, entonces en ese poro pues llega el CO2 y se pega y queda ahí colgado. Eso es lo que hace el químico. Entonces, ¿cómo hacer que ese CO2, un material que tenga un gran espacio, y cómo atraparlo? Entonces, en este trabajo que les mencioné, pues dijimos, si las aminas pueden hacer la reacción, pues ¿por qué no pensamos en colocar una amina sobre un sólido, pegarlo ahí, y entonces hace que el material pueda ser un absorbente sólido, y la idea es que se pueda seguir proyectando, generar una columna y pasar la corriente de CO2 y atraparlo ahí, y no hacer como hace la amina líquida, sino simplemente atraparlo por un fenómeno de absorción que queda pegado en la superficie. Me dicen el tiempo y paro, porque si no, ¿cuánto tengo? Ok, porque de pronto mucha química, pero es para mostrarles que se tiene la gente y que existen las instituciones que pueden hacer esto. En Colombia, en Santander, a 2 horas, ¿cierto? Ojalá esté aquí en Barranca. Un sueño que me estaba comentando acá mi amigo Uriel, ¿cierto? Ojalá podamos desarrollarlo acá en Barranca. Bueno, listo. Bueno, disculpen la clase. Bueno, acá simplemente era para mostrarles los materiales. ¿Por qué la nanotecnología? Todos han hablado de cuando escuchan la nanotecnología. El principio básico de la nanotecnología es que uno crea materiales de esa escala, nano. Multinsa también desarrolla nano, una escala en metros de 10 a la menos 9, o sea, metros. O sea, imaginen el tamaño.
1000 veces más pequeño que el diámetro de coge un cabello y lo divide en 1000 veces y llegan a un nano. Entonces, ¿por qué? Porque hay el material es pequeño, es bastante pequeño, por utilizar una palabra conocida. Entonces, existe una relación muy importante para que nos interesa en químicos: superficie, volumen. Entonces, es muy alta al crear ese material, es muy alta. Justamente yo miré su propaganda y vi, ustedes han desarrollado muchos procesos que tienen que ver con la superficie de la físico-química de la superficie. Es un curso que nosotros damos y tiene que mucho, ahí juega ese papel. Entonces, quiere decir, utilizamos un material de esa escala porque nos permite hacer muchas interacciones a la vez. Es como si yo conociera a la vez 1 millón de personas. Los saludo. En menos de un segundo hay cosas así. Entonces, por eso es importante la nanotecnología. Entonces, los nanotubos tienen esas propiedades. Permite caer en esa escala. Y en la escala, pues nosotros aquí, pues lo que le iba a mostrar, pues simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a una etapa de preparar el material, de caracterizarlo y de evaluarlo, simplemente. Los empresarios que están acá en la industria de la química pues se dan cuenta. Pero no solamente hay que decir prepararlo, tengo que establecer los protocolos de preparación, tengo que demostrar que eso existe y tengo que probar que eso funciona. Tengo que probar. Entonces, todo eso, ¿para qué? Para mostrarles que pues esto requiere tiempo, y aquí simplemente de otra manera más fácil necesitamos los precursores. Entonces, TiO2 es un precursor relativamente económico, venden pinturas con TiO2. Usted sabe para qué serían las pinturas con TiO2, venden, es un polvo económico. Utilizamos una soda, para decir hidróxido de sodio, soda cáustica, un proceso en un pequeño reactor, lo presurizamos y finalmente pues hacemos unas condiciones de calcinación y obtenemos el material. Entonces, nuestra idea era cómo modificar esa mezcla, con una temperatura, una concentración, la influencia de un pH y ver si eso tenía una influencia. Bueno, ustedes me dirán el tiempo, y no, pues simplemente que si no me pongo a hablar y Aquí simplemente era para mostrarles que sí existe modificación del tamaño del apartamento, del tamaño del poro, que nos interesa. Y nosotros los químicos pues, o los físicos, pues esas figuras nos están diciendo eso, ¿cierto? Es simplemente, ¿qué es? Coger el sólido y hacerle pasar un gas y atrapar el gas, y yo cuento cuánto gas entró ahí y ya, y sé, con esa prueba sé cuánto es el volumen de ese poro, cuánto es el área de ese apartamento. Entonces simplemente es una prueba para decir es posible. Bueno, quizás pues aquí voy a pasar rápido, demostrar que sí lo tenemos, y quizás pues aquí hago como el profesor, no quiero que me conozcan los detalles, no, simplemente acá era simplemente para decirle, acá están las aminas. ¿Y qué hicimos con esa amina? Pues lo clavamos sobre una superficie y mostramos que sí está ahí, para saber lo que nosotros hemos llamado funcionalizar el sólido. Simplemente colocar ¿cómo llaman eso? Como una percha. Entonces, la pared, le colocamos y vamos a colgar el CO2. Hablando coloquialmente la química, me perdonarán los químicos que hay acá o los que conozcan química. Simplemente es hacer eso. Entonces, eso es lo que demostramos. Y acá, pues, una primera forma es ver que el CO2 sí se retenía ahí. Una segunda forma fue tratar de construir un pequeño filtro y sobre ese pequeño filtro pasar el CO2 y que sí funciona. Y la tercera es utilizar una
pequeña caldera donde se generaba CO2 y pasarlo también por una columna y mostrar que sí funcionaba. Entonces también lo hicimos. Entonces aquí pues es una lástima que ustedes no puedan apreciar pues por la pantalla. Es que la pantalla tiene relieve y no se ven los nombres, pero aquí simplemente estamos mostrando la primera parte. Estamos mostrando esta línea aquí, nos está indicando que es un material que no tiene aminas. A medida que vamos subiendo, vamos modificando, y entonces que esta línea superior pues nos está indicando que si hay retención de ese material del CO2. O sea, entre más alta sea, entonces nos está indicando que sí hay absorción. Entonces es la primera parte que vemos. Es una lástima. Bueno, aquí simplemente para mostrarles lo mismo. O sea, ¿qué pasa si le meto anterior? No tenía, era modificación de esto que llamamos el tubo, el soporte, y de esta molécula que metemos acá, y mostramos que también pues había un aumento de la capacidad de ese material. Bueno, en este caso hicimos un pequeño filtro aquí, tratando de tener el sueño de que pensemos, ¿cierto?, que podemos ir hacia allá. Este trabajo lo hicimos un poco en colaboración con la Corporación del Desarrollo Tecnológico del Gas, CDT Gas. En ese momento estaban interesados y con ello pudimos empezar a desarrollar esto, y aquí eran las pruebas que nos mostraba el filtro. Vemos acá que sí hay capacidad de absorción, dos pruebas diferentes, y que nos mostraba que pues sí era posible retener ese material. Acá era en el caso también cuando hicimos con los nanotubos funcionalizados, pues también nos está mostrando que hay absorción. Bueno, y aquí pues hicimos en esa que ellos llaman marmita, y entonces aquí mostramos que si a la salida de ese material, que es algo que les interesa, pues creo que a Multinsa, trabajar en este tipo, o sea, cómo podemos a la salida de simulando una fuente que genera CO2, y cómo a esas condiciones de alta temperatura, alrededor de 90, 80 grados, podemos colocar el filtro y atraparlo. O sea, estamos mirando eso. Bueno, entonces aquí estamos diciendo que sí funciona el material, o sea, que sí es posible en esa etapa inicial de una pequeña escala de laboratorio, con una simulación de una fuente. Si usted produce, estaban hablando acá de 100 toneladas diarias, me pareció, ¿sí? Entonces quiere decir que la cantidad de CO2 que produce pues por hora es muy alta, entonces necesitamos desarrollar el material. Entonces ahí nos mostramos. El segundo ejemplo era, pues no voy a hablar solo de eso porque si no ya veo hay mucha química de pronto acá, nos metimos desde hace rato estamos trabajando con los MOF, que es un compuesto que tiene un metal, un metal que simplemente es un óxido, y lo unimos con otro compuesto orgánico, si se acuerdan de la química orgánica. Entonces, cadenas orgánicas como las cadenas del petróleo, que son largas, unimos esos materiales y generamos el material que llamamos MOF. Y también hicimos una tesis de maestría en ingeniería química, Daniela Rosa Ardila. Entonces también mostramos que podemos usar ese material para hacer la absorción del CO2. Acá simplemente un dibujo. Entonces esto es lo que les estaba diciendo acá, que simplemente estos poros es de ese orden, en un gramo encontramos 1500 metros cuadrados por gramo. Por eso le digo, imagínense usted viviendo en un apartamento de 1500 metros cuadrados. Ya ustedes pueden, qué es lo que uno podría acomodar en ese pequeño apartamento, ¿cierto? Ya. Entonces, sí, aquí paso rápidamente, pues no para mostrarles todo lo que hemos dicho, porque era, pues al principio no, el tiempo yo pensé
darles un enfoque académico. Y aquí simplemente es una prueba al mirar, ¿cierto? Esta curvatura aquí, esto nos está indicando que hay una capacidad de absorción de CO2, está atrapado. Por ahora, créeme, simplemente estamos haciendo que ya está atrapado. Bueno. Y acá pues lo demostramos también a través de absorción del CO2 y vemos que pues dependiendo del material pues tenemos captura de ese CO2. Bueno, ya voy a terminar, aquí simplemente está demostrando. Y acá recordarles lo que significa la transición energética, que no es fácil, pero sí hay que meternos en el cuento. O sea, sí hay que meternos, ya le atiendo. Y acá, pues simplemente, gracias por la invitación. Y la UIS es un aliado importante para el sector industrial, para el desarrollo tecnológico de dispositivos que puedan capturar el CO2. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura, hay unos programas académicos y hay unos investigadores. Tiene la capacidad, la universidad, o sea, tiene la capacidad. Entonces, por eso agradezco mucho que nos hayan invitado, porque es para mostrarles que la universidad no solamente es un sector que está allá, sino que es un sector que puede con las personas, con la industria, que es la que puede desarrollar proyectos y materializar. Es que el problema en este momento es materializar, dejar del cuento de que esa transición energética que está allá es necesario empezar, y eso requiere recursos. Los recursos, la universidad lo tiene, pero también requiere recursos, porque para hacer la investigación hay que comprar materiales, hay que hacer, eso requiere dinero, y sin dinero, ¿cierto?, no se hace. O sea, yo puedo soñar tener un Ferrari, pero necesito trabajarlo fuertemente, ¿cierto? O así sea, o un Audi, bajémosle ¿cierto? O un Dodge, ¿cierto? Entonces, también requiere, esto también requiere tiempo. Entonces, la universidad, lo que quiero dar con mi charla, que fue un poco técnica, pero mostrarles que tiene la capacidad, existe la capacidad, que ya la tiene. Y ya sé cuál es el punto que vas a decir, Uriel, tranquilo. Bueno, entonces, gracias, merci.